Vámonos precisamente a Washington. Allá en Washington se encuentra nuestra corresponsal Alina Duarte. Alina, me imagino que muchas reacciones en tu círculo, en las manifestaciones, en las protestas ante esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no felicitar a Joe Biden a pesar de que sea proyectado ganador de las elecciones el sábado. Ojo, pero no por la autoridad electoral, sino por las televisoras, por los grandes medios de comunicación, las agencias de noticias. Te saludo con mucho gusto, Alina. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues así es, ya tardes aquí en la ciudad de Washington, la capital estadounidense, en donde, pues la verdad es que las reacciones en realidad han venido sobre todo, han estado muy al pendientes de este proceso electoral y más en una lucha totalmente interna, y el acento definitivamente dentro de las autoridades congresistas no es tanto la reacción de Andrés Manuel. Incluso ha sido Julián Castro, uno de los candidatos reelectos para el Congreso del caucus hispano, quien sí decidió pronunciarse al respecto y decir que bueno, que lamentaba la postura de Andrés Manuel, pero es cierto, y yo creo que esto que escuchábamos para contextualizar la decisión del mandatario mexicano tiene que ver con un antecedente claro en México, que fue un fraude en el 2006, en donde todavía las autoridades electorales y no los medios de comunicación no tenían todavía este panorama tan claro. Fue una diferencia de 500,000 votos en ese momento. Se hablaba de este fraude, se estaba pidiendo voto por voto, casilla por casilla, y hoy que se repite la historia, lo que dicen la democracia más grande, más importante, el ejemplo a seguir en el mundo, la estadounidense, pues también Andrés Manuel ha decidido tomar esta distancia y sobre todo esta prudencia, porque de verdad, yo insisto en que esto deberíamos de estar hablando como el candidato proyectado como ganador, que es como se dice en los medios de comunicación, más no el candidato presidencial electo, porque eso le toca, bien lo dices, Vicente, a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, bueno, hoy en la mañanera volvió a dejarlo claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que la relación bilateral no dependerá o no se verá fracturada dependiendo de quién esté en la Casa Blanca, e incluso habla de esta charla que ha tenido también con Joe Biden y de que se espera que las relaciones continúen, bueno, siendo pues hasta ahora pues bastante dialogadas, llevaderas. Dijo que no se permitiría, por ejemplo, una operación como la sucedida durante la administración de Felipe Calderón, esta operación de introducción de armas a nuestro país, llamada Rápido y Furioso. Y es lamentable, Vicente, que tengamos que estar repitiendo los principios de la política exterior, y que qué bueno que se repitan, porque creo que es algo que dejamos de lado y que estamos muy acostumbrados, que normalizamos la violación del derecho internacional, y que cuando vienen violación de territorio, incluso el mexicano, por ejemplo, en Bolivia, que durante el golpe la embajada mexicana estuvo asediada por no respetar la soberanía, es territorio mexicano, o cuando vienen y el gobierno de Estados Unidos toma la embajada de Venezuela aquí en Washington, ya no sorprende a la gente, porque la norma es la violación del derecho internacional. Entonces, hoy retomar nuevamente este artículo 89, fracción 10 de los principios de política exterior en la Constitución de México, creo que se torna fundamental en un momento en donde no solamente importa la relación con Estados Unidos, sino también con América Latina. Entonces, bueno, pues en realidad creo que eso ha sido el antecedente, el contexto, y que bueno, los hechos son los que priman por sobre el análisis. Creo que es bastante claro que nosotros no quisiéramos que volviera a pasar un episodio de intervención en la política mexicana, y que creo que eso es lo que está de fondo, el no intervenir para que no nos intervengan, ¿no? Creo que eso es lo que se ha priorizado durante esta mañanera, durante esta relación bilateral y en este contexto electoral aquí en Estados Unidos, Vicente. Lo que sí hay que mencionar es que los comentaristas, los periodistas, los medios más conservadores en Estados Unidos están retomando el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ha decidido no felicitar a Joe Biden para, de alguna manera, reforzar esta lucha legal que ha prometido Donald Trump sobre el proceso electoral. Y en México esto se está retomando
para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo, ya ven cómo se le está haciendo el caldo gordo a Trump. También me llama mucho la atención que los periodistas, los comunicadores mexicanos de los más importantes en Estados Unidos, parecieran hacerle una exigencia a Andrés Manuel López Obrador de felicitar a Joe Biden, asumiendo una postura política que tanto critican a aquellos que estamos más hacia la izquierda, mi querida Lina Duarte. Totalmente, y yo creo que la prudencia no es algo que caracterice a la derecha, sino estos berrinches, porque ya me imagino si hubiese sido lo contrario, ¿no? El por qué se pronuncia cuando todavía no están terminados los resultados, por qué le sigue el juego a todo el mundo. Es decir, ahí hay una suerte de controversia forzada todo el tiempo hacia cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la decisión que tome Andrés Manuel, más allá de si Andrés Manuel nos simpatiza o no. Creo que la derecha y su actuar es totalmente claro, este disgusto permanente por toda la serie de acciones que Andrés Manuel toma a lo interior y a lo exterior, ¿no? No le quita, no es una crítica constructiva, es una crítica en donde todo el tiempo se la pasan quejándose, se la pasan confrontando las políticas, pero bueno, al final es el presidente, ¿no? Y yo he sido muy crítica de muchas políticas de Andrés Manuel, pero vaya, yo soy Alina y manejo mi bicicleta, él es el presidente y maneja un país, ¿no? O sea, creo que la dimensión es tremenda, o sea, no podemos aspirar a que una decisión y un deseo personal se torne una política de Estado, y eso es lo que la oposición todo el tiempo cree que tiene que gobernar conforme a Twitter, conforme a Facebook, conforme a los opinólogos, y al final creo que es más que eso, ¿no? Es más que venir y decir qué sería lo idóneo, sino llamar a la prudencia y que uno no se puede aventar así al ruedo cuando dentro de sus decisiones están no solamente los mexicanos que viven en México, sino los connacionales que también están decidiendo, que tienen doble nacionalidad, sobre la política de este país. Y eso también Andrés Manuel lo dijo en la mañana. Dijo que era respetar no solamente el voto de los estadounidenses y el deseo de que se ejerza la voluntad popular, sino también de los millones de connacionales que están aquí decidiendo sobre el futuro también de este país en el cual han vivido por muchísimos años. Entonces hay un respeto, ¿no?, a la soberanía, y es nuevamente, son estos principios de política exterior que todo el tiempo estamos dejando de lado, que las administraciones de Calderón, de Vicente Fox, de Peña Nieto, se encargaron de acabar con la política exterior mexicana y hacer de la política exterior un berrinche, privilegios, el famoso come si te vas, la ruptura diplomática. Es decir, hoy que se están poniendo por delante los principios de política exterior, genera ruido, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque debería de ser la regla y no la excepción. Mi querida Lina, le voy a pedir a don David, grábenos, don David. Así como hay muchos que le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador y fuerte, no felicitar a Joe Biden, pues así hay muchos, y son los mismos, que le critican al presidente de México felicitar a Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, quien ha asumido el poder luego de una aplastante victoria que ni siquiera necesitó una segunda vuelta electoral. Y bueno, esto es lo que le mandó decir, esto es lo que le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo boliviano, quien regresa a Bolivia a la democracia luego del golpe de Estado contra Evo Morales. Celebro de manera sincera, con mucho gusto, la llegada a la presidencia de Luis Arce Catacora. Felicito al pueblo de Bolivia porque supo resolver sus diferencias en un momento crítico por la vía democrática y de manera pacífica. Eso fue un aporte de Bolivia al mundo. Y estoy seguro que se van a reconciliar y va a seguir adelante el progreso con justicia de Bolivia, porque eso es lo que ha caracterizado a Bolivia en los últimos años.
a partir del gobierno de Evo Morales, tuvieron un crecimiento de la economía extraordinario. El artífice de esa política económica fue precisamente Luis Arce, el que va a estar ahora como presidente. Estamos hablando del crecimiento económico más alto y sostenido en los últimos tiempos en toda América. Un ejemplo de modelo económico, un éxito en cuanto a la aplicación de la política económica. Pero no solo fue progreso, se acompañó el progreso con la justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Y se ayudó mucho a la gente humilde, a la gente pobre, a los pueblos indígenas. Por eso me da mucho gusto que el pueblo de Bolivia haya tomado la decisión de mantener el mismo rumbo para seguir avanzando con democracia, con libertad, con justicia y con soberanía. Un abrazo cariñoso desde México a todo el pueblo de Bolivia. Y felicidades, Luis. Pues ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos dicen, mi querida Lina, ¿por qué a Bolivia? ¿Por qué a Luis Arce sí y no a Estados Unidos, a Joe Biden? Pues se cae de la mata, porque la victoria de Luis Arce fue aplastante, porque no hubo lugar a dudas, y en Estados Unidos la situación está candente porque hay todavía un proceso legal largo y tedioso que seguramente vendrá debido a lo cerrada de las elecciones. Así o más claro, también así o más clara la intención de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y bueno, de esas declaraciones que da Andrés Manuel López Obrador, hay muchísimo que recordar, ¿no? Porque fueron justamente los medios de comunicación y sus opinólogos a sueldo quienes en el 2019 se encargaron por todas las vías posibles de insistir en que había habido un fraude sin una sola prueba. Vino la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro a decir lo mismo, y después los mismos, el Center for Economic and Policy Research con sede aquí en Washington, el MIT, el Massachusetts Institute, muchísimas organizaciones dijeron no hay fraude. Fue una creación narrativa, ¿no? Fue un invento de los medios de comunicación, de estos actores golpistas de siempre, quienes trataron de convencer al mundo de que hubo un fraude, cuando había ganado Evo Morales en ese momento con más del 10%, y que ahora lo vemos un año después, gana con más de 10 puntos porcentuales. No solo se dice no hay fraude, sino que se dice no lo hubo, y ahora estamos apoyando a este gobierno que si en algún momento llegaron a tener dudas, dijeron no queremos más una dictadura, ¿no? Entonces, el que vengan a comparar un proceso como el de Bolivia, que a lo largo de un año costó más de 30 muertes, decenas de personas en el exilio, tanto en México como en Argentina, personas encarceladas, perseguimiento político, acoso, amenazas, con una elección en Estados Unidos que todavía está en proceso, que no hay muertes hasta el momento, me parece descabellada y de suma irresponsabilidad por parte de estos opinólogos, por parte de estos medios corporativos, que vengan a comparar un proceso que además incluso fue muy poco visibilizado, Vicente, que fuimos de los pocos medios que estuvimos cubriendo directamente las elecciones en Bolivia, porque todos estos medios no mandaron corresponsales. Yo no vi a Televisa, yo no vi a estos medios que hoy están haciendo esto de por qué Andrés Manuel no celebra a Biden. Yo no los vi dando cuenta de este proceso democrático, yo no los vi en las casillas de votación en Bolivia, yo no los vi en el terreno de campo haciendo periodismo, haciendo observación, para atreverse hoy a decir con la mano en la cintura que por qué no reconoce a Biden, cuando siguen sin entender que de por medio no solamente son las declaraciones de Andrés Manuel, sino de por medio están esos millones de estadounidenses que todavía están en esta disputa legal, pero también de nuestros connacionales, que como lo dijo Andrés Manuel, unos habrán votado por Trump y otros habrán votado por Biden, y tiene que respetar la voluntad del pueblo. O sea, imagínate que después de todo lo que costó que Andrés Manuel llegara a la presidencia, ¿no? Después de fraudes, después de
de todas estas, de un presidente justo puesto por los medios de comunicación, Andrés Manuel, ahora le haga caso a los medios de comunicación que orquestaron campañas en su contra, que orquestaron, etcétera, etcétera, y creo que no entienden, no terminan de dimensionar la simpleza de su análisis, no terminan de entender lo grave que es comparar procesos como el de Estados Unidos, el de Bolivia, y bueno, definitivamente esto nos hace concluir que es un golpeteo netamente político y no necesariamente encabezar una lucha real por la democracia en los pueblos, no solamente en América Latina, sino aquí mismo en Estados Unidos. Y fíjese cómo son las cosas, grábenos, don David, fíjese cómo son las cosas. Muchos se preguntaban por qué una cobertura especial de Alina Duarte en Bolivia, por qué tanta atención al proceso electoral en Bolivia que deja en la presidencia a Luis Arce, luego de un golpe de Estado que tenía a Jeanine Áñez con el apoyo militar en el poder, luego de la salida de Evo Morales al exilio a México, después a Cuba, después a Argentina. Estas imágenes que le vamos a presentar son históricas y por esto mucha de la cobertura que le dimos aquí en Sin Censura al proceso electoral en Bolivia. Evo Morales es el que sube estas imágenes a Twitter y escribe: el hermano Alberto Fernández me lleva hasta la frontera para volver a mi patria querida y siento que con él me acompañan los pueblos y la patria grande. Son momentos de gran emoción y profundo agradecimiento a mis hermanas y hermanos argentinos. Después de un año de haber salido huyendo de Bolivia porque estaba en riesgo su vida, ha vuelto Evo Morales, el líder indígena, el que fuera presidente de Bolivia y que fuera víctima, blanco de ese golpe de Estado de hace un año. Querida Lina, regresa a su patria y estas son imágenes que creo que pasarán a la historia. Niños, mujeres, ancianos, con nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Bueno, sigamos viendo las imágenes, querida Ceci, sigamos viendo las imágenes, don David, para comentarlas junto a Lina Duarte en estas imágenes de un presidente de Argentina que acompaña a Evo Morales a la frontera para que cruce de regreso a su país. Así es, justamente esta intermediación hace un año fue hecha también por el presidente recién electo en ese momento de Argentina, Alberto Fernández, quien hoy, como lo mencionas, acompaña hasta la frontera argentino-boliviana a Evo Morales, lo deja ahí, ¿no? Como cumpliendo este resguardo que hizo de la vida de Evo después de que Evo saliera a México y él decidiera acercarse a Bolivia, estando en Argentina durante varios meses. Hoy es el mismo Alberto Fernández quien va y lo acompaña hasta la frontera, y ahí es en donde lo reciben miles y miles y miles de bolivianas y bolivianos que lucharon en contra de un golpe de Estado que acabó en las urnas, pero que no hay que reducir la victoria del MAS a las urnas. Fue una resistencia, lo mismo en trincheras, en contra de balas, en contra de asedio, en contra de amenazas, que culminó con una jornada democrática, electamente democrático, un presidente electo democráticamente, y que hoy vemos a un Evo Morales regresando no para asumir el poder, sino para acompañar, dice, el nuevo proceso. En estas declaraciones que da el día de hoy, Evo felicita y agradece sobre todo a los mandatarios, al mismo Alberto Fernández, pero también menciona a Andrés Manuel López Obrador en su primer discurso ya en territorio boliviano de vuelta. Agradece a Andrés Manuel López Obrador, agradece a Alberto Fernández y también el apoyo recibido por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Hoy está presente el presidente mexicano en este discurso. Insisto, el papel de México fue clave para salvarle la vida a Evo Morales aquel noviembre. Bueno, el golpe comenzó ya a orquestarse desde antes, pero en octubre, en las elecciones, en noviembre, tiene que salir. México ha sido fundamental en esta relación, en este golpe, en esta búsqueda por la democracia. Entonces, hoy, mientras Andrés Manuel celebra nuevamente la elección, el día de ayer
esta toma de protesta por Luis Arce. El día de hoy regresa Evo y mañana Evo Morales se dirige hacia Chimoré, que es la ciudad en donde, la última ciudad en donde estuvo, a donde llega el avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas a rescatarlo, en donde uno de los bastiones del movimiento al socialismo. Mañana se dirige allá, pero bueno, Evo está de vuelta y como dice Tupac Katari, ¿no?, un líder indígena justamente sudamericano, volveremos y seremos millones. Pues hoy Evo volvió y parece que sí volvió siendo millones. Así es, mi querida Lina, y solamente para cerrar estos comentarios por lo que ocurre en Bolivia, me dicen, ¿y estas noticias en qué nos benefician o por qué nos deben de importar a los mexicanos? Obviamente hay muchas personas que buscan minimizar, obviar o hasta criticar lo que publicamos aquí en Sin Censura. Pues que entienda el que quiera entender, mi querida Lina Duarte, en momentos en que se habla de intentos de golpes blandos, en momentos en que el discurso de el comunista, el dictador, hay que tumbar a López Obrador, también de alguna manera hacen ruido en nuestro país. Pero insisto, el que quiera ver, que vea el que quiera ver, que escuche el que quiera oír y que entienda el que quiera entender. Por eso, nuestro compromiso con informar, no importa en donde se dé la noticia, en este caso, la gran cobertura que realizaste desde Bolivia y que hoy vemos cómo la noticia que reportábamos tiene sentido con el regreso de Evo Morales, bien dices, no al poder, solamente a su país, como un líder que nunca dejó de ser al salir exiliado por un año. Totalmente. Mira, Vicente, yo creo que cuando escucho estos comentarios de por qué tenemos que mirar hacia el sur, yo creo que también es algo, la solidaridad internacional nos las ha arrebatado también estos gobiernos neoliberales que destruyeron relaciones internacionales, que han jugado papeles fundamentales cuando se ha violado la democracia, se ha quebrantado la democracia en otros países. Hoy Venezuela no habría resistido tantos golpes de Estado si no hubiese sido por esa solidaridad internacional. Hoy Bolivia no habría resistido si no hubiese sido por la solidaridad de México, la solidaridad de Argentina, de los pueblos que estuvieron denunciando y también de los medios independientes. La historia de Bolivia, me queda claro, no hubiese sido la misma hoy en día si no hubiesen habido medios contrahegemónicos, independientes, que reportaron, que arriesgaron sus vidas ahí en terreno durante todo este año, que es de admirarse la fortaleza con la que resistieron todos estos periodistas, todos estos comunicadores. Durante el golpe asesinaron a un periodista argentino, Sebastián Moro, para quien todavía no hay justicia. Y creo que tenemos que aprender que eso que ya se experimentó en América Latina, todos estos debates, hoy llega Evo Morales, o escuchábamos a Luis Arce Catacora diciendo, tenemos que escuchar más a los movimientos sociales, tenemos que organizarnos mejor. Tomar el poder no significa haber conquistado el poder. Nos hace falta organización, politización, nos hace falta caminar más con el pueblo. Eso lo están diciendo después de un golpe, después de muertes, de exilios, etcétera. Y si hoy en México no estamos entendiendo las lecciones y solamente cerramos las barreras tanto informativas como políticas, culturales, pero sobre todo mentales, ¿no? Este bloqueo de no nos importa lo que está pasando en otros países, entonces habremos de repetir ciertas tragedias y yo no quisiera que esta gente que se pregunta por qué es importante mirar al sur tenga que esperar un golpe de Estado para darse cuenta lo importante que es aprender de las luchas de otros pueblos. Entonces yo agradezco que Sin Censura también se entienda esa importancia, se entienda que no podemos repetir los errores de otros pueblos, que no podemos esperar a que se derrame sangre para tomar el camino correcto, para criticar a nuestros liderazgos, para organizarnos, para demandar, ¿no?, que el pueblo sea acompañado de su clase política y que se avance realmente en la construcción de ese otro mundo posible. Entonces, por eso es importante que haya periodistas independientes, que haya un periodismo crítico y que sobre todo también se acaben con esas barreras mentales, porque al final esa gente a quien están atacando en Bolivia, pues es gente como nosotros, gente de a pie, gente de pueblo, que no tiene otro delito más que querer ese otro mundo, ¿no?, que querer esa otra Bolivia, ese otro México. Entonces, ojalá entendamos que la solidaridad también salva vidas en el mundo. Y nada más para cerrar, grábeme, don David, para aquellos que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por no felicitar a Joe Biden y sí felicitar a Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, cierro diciendo, pues no que México iba camino a ser Venezuela, y lo menciono porque Nicolás Maduro, a través de Twitter, el presidente de Venezuela, sí felicitó
al pueblo estadounidense. Dice, felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asimismo, felicito por su victoria al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Nicolás Maduro, pues no que México iba a ser como Venezuela, que íbamos a ser el Venezuela del norte, nada más alejado de la realidad, en ese discurso que han metido hasta en medios de comunicación los conservadores. Y por otro lado, no que Andrés Manuel López Obrador le hacía el caldo gordo a Donald Trump, hoy que regresa un año después del golpe de Estado Evo Morales, les recuerdo que a pesar de que Estados Unidos, de que la OEA avaló el golpe de Estado en Bolivia, México alzó la mano, envió un avión y recibió a Evo Morales. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador le hacía el caldo gordo a Trump. Yo ya no entendí, pero son los discursos tergiversados, venenosos y mala leche de esos conservadores que buscan confundirlo y que buscan imponer su voluntad, le decía, con el apoyo incluso de medios de comunicación que venden su dignidad para lo que usted ya sabe. Mi querida Lina Duarte, si me permite, regresaré contigo, si así lo amerita la noticia, y estemos al pendiente de las reacciones ante este proceso que aún no termina, un proceso electoral que se extiende en Estados Unidos. Por lo pronto, vamos despidiendo este enlace con tus trincheras independientes para que te apoye la gente que amablemente nos sigue en Sin Censura. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook también Alina Duarte Periodista, y ahí en YouTube Alina Duarte. Y claro que sí, Vicente, estaremos aquí al pendiente de estas reacciones para seguir aquí reportando en Sin Censura. Un abrazo y nos vemos más tardecito. Muchas gracias, querida Alina Duarte. Alina Duarte es nuestra corresponsal, quien hoy reporta desde Estados Unidos, hace unos días desde Bolivia, y sigue hablando sin pelos en la lengua, sin censura.